Bueno, mis cordiales saludos para los hermanos y hermanas, queridos amigos y amigas que no son salvos, que escuchan el mensaje de la palabra de Dios por este medio de las redes. Para los que me puedan oír por primera vez, mi nombre es Orlando Rodulfo y estoy aquí en mi hogar, aquí en Venezuela, aquí en San Joaquín del estado Carabobo, a donde tengo más de 20 años viviendo. Gracias al Señor, salvado por su gracia. Yo creí un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche. Ese día hallé la salvación, pero fue el Señor que me buscó a mí. Quisiera cantar una estrofa del himno 461 de los himnarios de las asambleas que nos congregamos al nombre del Señor Jesucristo. La tercera estrofa: da lo mejor al maestro, que incomparable su amor, pues al morir por nosotros dejó su regio esplendor. Sin murmurar dio su vida por el más vil pecador. Ama y adora al Maestro, dale de ti lo mejor, da lo mejor al Maestro, tu juventud, tu vigor, por la verdad lucha siempre, que va contigo el Señor. Una gran realidad. El Señor dice, dejó en la escritura y dice: he aquí, yo estoy con todos vosotros hasta el fin del mundo. Quisiera leer, con la ayuda del Señor, en el Evangelio escrito por el apóstol Juan, el que estuvo desterrado en la isla de Pasmo, el único de los discípulos que no murió martirizado como los demás, por amor al Señor. Juan 14, versículo 15. Si me amáis, guardar mis mandamientos. Si me amáis, guardad mis mandamientos. Marcos 12, del versículo 28 hasta el 34, el gran mandamiento. Acercándose uno de los escribas que le había oído disputar y sabía que había respondido bien, le preguntó: ¿cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió: el primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es, y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Y el segundo es semejante: amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que estos. Entonces el escriba le dijo: bien, maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Y al amarle con todo el corazón, con todo el entendimiento, con todo el alma y con todas las fuerzas, y amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. Jesús entonces, viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Bueno, que el Señor nos pueda ayudar. No pienso hablar de todos los mandamientos del Señor, pero los mandamientos del Señor no son gravosos para nosotros los creyentes, porque nosotros escuchamos el mensaje de salvación, el mensaje del Evangelio, porque Dios tuvo misericordia de nosotros.
y pudimos llegar al conocimiento de la verdad, porque nosotros los que no éramos salvos éramos hijos de desobediencia y nosotros no podíamos guardar los mandamientos. Hay personas que no son salvas, que se reúnen en lugares que no son asambleas y muchos de ellos dicen que hay que guardar los mandamientos para poder ser salvo. Y aquí la escritura al finalizar está señalando a este mismo escriba. Le dijo Jesús, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo: no estás lejos del reino de Dios. Y ya ninguno osaba preguntarle. Quiere decir que él supuestamente guardaba los mandamientos y no era así. Él estaba en la posición como el del joven rico que era fariseo. Este era un escriba, un intérprete de la ley, o sea, que tenía conocimiento de la ley. Pero como les digo, el día que cada uno de los que somos salvos creímos en el Señor, fuimos sellados con el Espíritu Santo, el arras de la promesa. Y dice la escritura que el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones. No pretendo hablar de todos los mandamientos, porque los mandamientos para nosotros los salvados no son gravosos y tenemos varios puntos de mandamientos que el Señor dejó. Por ejemplo, el culto de cena del Señor es un mandamiento. Predicar el evangelio es un mandamiento, pero aquí está hablando de dos principales mandamientos. Cuando nosotros creímos en Dios, no es que nosotros le hayamos amado a Él primero. Él nos amó a nosotros primero. Él nos llamó a nosotros a través del mensaje del evangelio. Como les dije, nosotros éramos hijos de desobediencia y caminábamos con la corriente de este mundo rumbo a la condenación eterna, y nosotros ni siquiera sabíamos. Yo, por ejemplo, no sabía lo que era la salvación, nada de esto. Viví en un hogar a donde mis padres no eran creyentes, y viví en un barrio a donde abundaba el pecado, y la persona, cuando empieza a caminar en el mundo, quiere agradar al mundo y quiere agradar a esta carne. Pero llega el tiempo que a muchos el pecado le empieza a pesar, como me pasó a mí. Aún así yo no escuchaba el evangelio, pero había una inconformidad en mi corazón, porque no era salvo, ni siquiera lo sabía. Le doy gracias al Señor que llegué aquí a San Joaquín y escuché el mensaje de salvación en la asamblea, y el Señor fue obrando en mi corazón hasta que un 6 de febrero del año 2011 a las 11 de la noche llegué a la única y fuente de salvación, al Señor Jesucristo, que me fue presentado en los mensajes que predicaban los hermanos. Y en otras asambleas también pude escuchar la predicación que visitaba. Para poder ser salvo hay que obedecer la fe en el Señor. Entonces, el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones, y el Espíritu Santo. Vemos una lista en Gálatas. Esto es muy importante, lo quiero leer. Mas el fruto del Espíritu es amor. Es el primero que aparece en la lista aquí en Gálatas. Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, pero los que son de Cristo han crucificado a la carne con sus pasiones y deseos. El principal es el amor. Ya nosotros amamos a Dios, y cuando el creyente ama a Dios, empieza a obedecer sus mandamientos. Pero nosotros en esta dispensación de gracia fuimos reconciliados con Dios por la fe en el Señor. El Señor es el mismo Dios. Esto fue lo que no comprendió este escriba, intérprete de la ley. En otro de los evangelios, en Mateo 22 dice, entonces los fariseos, oyendo
que había hecho callar a los saduceos, se juntaron a uno. Los saduceos eran otra secta que no creían en la resurrección. Y entonces vemos, y uno de ellos, intérprete de la ley, había un grupo ahí, estaban los fariseos, había el Evangelio de Mateo, explica, según el Evangelio escrito por Mateo, explica esto, estaban los fariseos, y uno de ellos, intérprete de la ley, preguntó para tentarle, era este escriba que dice aquí en el Evangelio escrito por Marcos. Entonces, uno de los escribas que había oído disputar y sabía que había respondido bien. El escriba sabía sobre la resurrección de los muertos, pero los saduceos no aceptaban esa doctrina de resurrección. Y en estos tiempos hay personas que dicen ser creyentes y esto tampoco lo aceptan. Dicen que son creyentes, pero no lo aceptan. Nosotros los salvados sabemos que si nosotros morimos, o sea, dormimos, no puedo decir morimos, dormimos, nuestros cuerpos van a la tumba y van a ser resucitados, transformados para poder ser levantados y ir si llegamos a morir. Y para estar en el cielo con el Señor en el día del rapto, del arrebatamiento. Entonces, él le preguntó cuál es el primer gran mandamiento de todo. El Señor le respondió el primer mandamiento y se le dijo, oye Israel, se dirigió con un orden a la nación de Israel, al Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Ellos lo trataban a Dios, a Jehová como Señor también. En el Antiguo Testamento podemos leer esta misma manera, Señor nuestro Dios, uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón en obediencia al Señor, al Dios del cielo, y con toda tu alma, con toda tu mente, con toda tu fuerza. Este es el principal mandamiento. Pero quiero resaltar, porque como te estoy diciendo, no quiero tocar todos los mandamientos, sino estos dos que son los principales para el creyente, que no es un peso en el corazón de uno el creyente. Por eso te quise leer los frutos del Espíritu, porque nosotros los creyentes vamos a recibir controversia aquí, aún de los mismos hermanos, y tenemos que tener nosotros tenemos los frutos del Espíritu, que es mansedumbre y templanza, para poder soportarnos los unos a los otros, como lo dice en las cartas de los Colosenses. Más el fruto del Espíritu es amor, el primero, ¿verdad? Y aquí está hablando sobre el amor: gozo, paz, paciencia, benignidad. Entonces vemos que es el primer mandamiento. Y este no es un mandamiento nuevo, es un mandamiento antiguo, porque en los libros de Deuteronomio, en las leyes, habla sobre el amor. El Señor también mandaba amar al extranjero. Y entonces aquí está hablando, amarás a tu prójimo. Es un mandamiento antiguo a todo creyente. El segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. No hay otro mandamiento mayor que esto. Entonces el mismo escriba, él teniendo conocimiento de todo esto, le dijo, bien maestro, verdad has dicho, que uno es Dios y no hay otro fuera de él. Pero él tenía el mismo Dios de frente, como dice la Escritura, Dios manifestado en carne, como lo pudo comprender Pedro. Tú eres el Hijo de Dios, el Hijo del Dios viviente. Y vemos, pero él lo tenía aquí, pero no comprendía. Porque es el Señor que abre el entendimiento del pecador. Él tenía conocimiento de las leyes, pero ellos no podían amar porque ellos no tenían el Espíritu Santo en su corazón. Y al amarle con todo el corazón y con toda el alma y con toda la fuerza, y al amar al prójimo como a uno mismo, es más que todos los holocaustos y sacrificios. El mismo Señor le dio la respuesta y le dice, entonces viendo que había respondido sabiamente, le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a ninguno osaba preguntarle. Estaba el joven rico que era fariseo cerca del Señor,
y estaba cerca de entrar al reino de Dios, pero él lo despreció por las riquezas y las bagatelas de este mundo. Ahora, uno, el salvado, tiene la capacidad de amar, porque el amor de Dios fue derramado en nuestros corazones. Entonces vemos el amor de, como te estoy diciendo, a estos son los mandamientos, uno los va ejerciendo a través de la carrera cristiana. Vamos a poner un ejemplo. Se me presentó un hermano con necesidad y el mismo el mismo que escribió el Evangelio de Juan escribió las 3 cartas de Juan y dijo: ¿cómo puede morar el amor de Dios en un creyente si ve a su hermano pasar necesidad y no lo ayuda? No hay que amar solamente de palabras, sino de hechos también, en acción, de corazón. Ahí es que se demuestra el amor de Dios. En otro punto que podemos demostrar el amor de Dios y que guardamos sus mandamientos, como le estoy diciendo, es en la obediencia. La cena del Señor, por ejemplo, es un mandamiento, pero hay otro mandamiento que es principal también, que Él lo mandó. Entonces está en el Evangelio, el mismo Evangelio de Marcos, amar a nuestros enemigos. Él mismo lo enseñó en Mateo 5:40. Vamos a leer: oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Esto fue en la ley. Se podían hacer hasta oraciones imprecativas, pero yo os digo: amad a vuestros enemigos y bendecid a los que os maldicen, y haced bien a todos los que aborrecen, y orad por los que los ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos y injustos. Porque si amáis a los que aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Aquí también está el amor hacia el prójimo. La otra parte del amor hacia el prójimo es obedecer en lo que el Señor nos dejó un mandamiento: y por todo el mundo. Y les dijo: y por todo, este está en el Evangelio Marcos 16, y les dijo, después de su resurrección, finalmente se le apareció a los 11 mismos, estando sentado a la mesa, les reprochó su incredulidad y dureza de corazón. Y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Este es un mandamiento, y aquí se demuestra el amor al prójimo. Y nos podemos encontrar personas que nos van a controversiar por llevar el mensaje, pero ellos fueron martirizados por el mensaje, por obedecer al mandamiento del Señor. Entonces vemos al final, dice: y ellos saliendo predicaron en todas partes, ayudándole al Señor. Y en esos tiempos confirmando la palabra con las señales que le seguían a los discípulos, porque para ellos era lo que podían hacer, este tipo de señales. Y esto, nosotros no, nosotros tenemos que obedecer al Señor en este mandamiento de buscar las almas. Y podemos ver un ejemplo muy sencillo en este mismo evangelio, en Lucas 10:29. Uno que quería justificarse delante del Señor, y él le explicó sobre el buen samaritano, pero él, queriéndose justificarse a sí mismo, dijo a Jesús: ¿y quién es mi prójimo? Respondiendo Jesús, le empezó a explicar: un hombre descendía de Jerusalén a Jericó y cayó en manos de ladrones, los cuales le despojaron, hiriéndole, se fueron dejándole medio muerto. Aconteció que descendió un sacerdote, y aquí le da el desarrollo, después un levita, llegando cerca del lugar y viéndole, pasó de largo. Pero un samaritano que iba de camino vino cerca de él, viéndole, fue movido a misericordia. ¿Quién hizo la voluntad del Señor? El samaritano, ¿verdad? Y acercándole, le vendó su herida, echándole aceite, vino y poniéndole una cabalgadura, lo llevó al mesón y cuidó de él.
ahí está el amor hacia el prójimo. Ese es el que tenemos que demostrar nosotros. En la vida cristiana vamos a llegar momentos en que tenemos que poner en práctica los mandamientos del Señor. Y ahí es donde el Señor nos prueba a nosotros. Y el que está hablando puede caer también en error. El Señor quiere que obedezcamos y amemos a nuestro prójimo, le llevemos, aunque sea un tratado, algo que le advirtamos del peligro que corre, que va caminando rumbo a la condenación eterna. Y este es uno de los mandamientos principales, amando al prójimo. Que el Señor nos pueda ayudar, porque no es fácil, porque estamos en un mundo contrario a lo que es el mensaje de salvación, y el mismo Señor y los discípulos fueron martirizados, el Señor fue crucificado por llevar el mensaje de salvación para salvar las almas, y hizo la obra de redención, pero todo lo que él padeció fue por amor a nuestras almas y porque estaba profetizado, y el Señor usó los vasos también para que lo llevaran a él a la crucifixión, y él lo hizo por amor a nuestras almas, y ese amor tenemos que demostrarlo cada uno de los salvados en obediencia a sus mandamientos. Por eso en Antioquía se les llamó a los cristianos por primera vez pequeños cristos, porque ellos sufrían a causa del Señor. Que el Señor nos pueda ayudar y que podamos guardar sus mandamientos con la ayuda de Él.